¿La palabra traslado tenía alguna connotación especial? Hay un primer indicio de cuerpos que habían aparecido en la costa uruguaya. Tenían sogas atadas en los pies. Imagínate un rompecabezas de 10.000 piezas. Necesitaban desaparecer a una generación completa. Se los arrojaba al mar, uno por uno. ¿Cuánta gente no volvió? Yo sabía lo que había pasado, yo lo vi. Siempre hay algo que el criminal se olvida. La manera que tuvieron para exterminar, dejando la menor cantidad de rastros posibles, fueron los vuelos de la muerte. Traslados es un documental de investigación que habla sobre los denominados vuelos de la muerte, el eufemismo que los militares usaban para decidir quiénes iban a ser los detenidos desaparecidos que iban a ser llevados a un avión, lo denominaban traslados, y ellos iban con una planilla. Los detenidos pensaban que los iban a llevar a un campo de rehabilitación en el sur, les ponían una inyección de pentotal para dormirlos, los subían a un camión y después, según el centro clandestino, los llevaban a Aeroparque, donde estaba el avión listo, y los subían y después los tiraban en el río o el mar, o en Campo de Mayo, que tenía pista, hacían lo mismo. Lo subían al camión, después a la pista y de la pista al río. La idea surge de Zoe Hochbaum, que es la productora del film, que cuando estábamos terminando de editar mi película anterior, Como el mar, en la que ella también era productora y protagonista, me llama y me dice que desde los 15 años tenía ganas de hacer algo con el tema de los vuelos de la muerte. Yo al principio, dudé porque nunca había hecho un documental. Me puse a investigar un poco y a ver muchos documentales en plataformas para intentar entender este nuevo lenguaje ahora con un ritmo más para jóvenes. Me puse a leer también sobre el tema. Yo sabía lo que eran los vuelos de la muerte, no en esa profundidad, y me di cuenta que lo quería hacer yo. Y ahí me embarqué y entró la gente del equipo de investigación, Eduardo Anguita a la cabeza y Daniel Cecchini, y arrancamos con lo que era la investigación y empezar con las primeras entrevistas. Algo que yo pedí era hacer yo las entrevistas porque me parecía que, al margen de armar la puesta cinematográfica con las cámaras, que me iba a ayudar mucho en lo que tenía que ver con el relato. Hubo muchas cosas que me impactaron en el transcurso de la investigación y de las entrevistas. Primero, enterarme que a las 5 semanas del golpe militar ya habían aparecido cuerpos, ya aparecían los cuerpos en Uruguay. Si no me equivoco, es la primera semana de mayo en donde ya aparecen algunos cuerpos en Rocha, y después ya las playas de Montevideo ya empiezan a aparecer. Y hay un caso que me conmovió mucho que tiene que ver con Floreal Avellaneda, que era un chico de 15 años que secuestraron. Lo secuestraron cuando tenía 14, lo llevan a Campo de Mayo y al mes lo tiran y aparece en las playas de Montevideo. Eso me mostró y me hizo sentir que no tenían límites a la hora de desaparecer, torturar o exterminar, en el caso después de la decisión final, que era tirarlos. Y después nuestro archivo, el archivo de nuestra historia. Ver 50 años de historia argentina, un archivo tan contundente, y ver lo cíclico que es nuestro pasado de alguna manera. Ver los 90, los años de impunidad, ver cómo los organismos desde los 70 vienen luchando por lo mismo, ¿no? Memoria, verdad y justicia. Cómo les debemos a gente como Norita, Eve, Estela, Adolfo Pérez Esquivel. Cómo les debemos tanto, ¿no? De que han hecho tanto por la justicia y lograron, más allá de gobiernos, más allá de sociedades en contra, que haya juicios y que pueda haber justicia de alguna manera. La investigación del documental empezó en marzo. En mayo tuve una semana de las primeras entrevistas. En paralelo, el guionista empezaba a armar el guión y el editor empezó a montar, Santi Parisou. Después planteamos otra semana más de entrevistas en julio. En agosto filmé las recreaciones y tuvimos el cierre de las entrevistas que nos faltaban y el avión, porque por suerte pude filmar el Skyvan PA-51 que está hoy en la ex-ESMA. La edición, el primer corte lo terminé en diciembre, así que fue como un año y medio muy intenso, porque yo a su vez en paralelo estaba cerrando la postproducción de la ficción que había hecho, Como el mar. Fue un año y medio intenso. Cuando pensaba cómo contar esta historia, no sabía muy bien por dónde empezar de alguna manera. Sabía qué preguntas iba a hacer, lo iba haciendo, pero después en edición surgió mucho el por dónde. Si hacíamos capítulos, si abríamos cosas en los 70 y las cerrábamos al mismo momento, y al final decidimos, y quedó muy bien creo yo, contarlo lineal. La película empieza con el 24 de marzo del 76, con Miriam Lewin contando cómo lo vivió ese día, y a partir de ahí vamos cronológicamente hablando qué se fue sabiendo sobre los vuelos. Primero Rodolfo Walsh en el comunicado de la agencia Ancla, hablando de los cuerpos que aparecían en Uruguay. Después las noticias de los diarios uruguayos, porque Uruguay publicó todos los cuerpos que aparecían, porque era su manera también de no hacerse cargo de que ellos no eran responsables. Y después, exiliados que habían estado en la ESMA, que hablaban de los traslados. En el juicio de las juntas también se habla de los vuelos de la muerte. El tema es que no había pruebas. Y después, el momento cúlmine de la película para mí es Silingo, que era
era un ex marino, capitán de corbeta, que en una entrevista y después en un programa de televisión, en un horario prime time, con Mariano Grondona, confiesa haber participado de 2 vuelos de la muerte y haber tirado a 30 personas. Yo nací en diciembre del 83, 4 días antes de la democracia, y más allá de, por supuesto, la historia familiar, mi viejo siendo juez en el juicio de las juntas y mi vieja asistente social que desde la justicia colaboraba en las primeras restituciones de nietos, para mí lo que nos pasó como sociedad es importante. Es un tema que a mí me conmueve y que nos debería conmover a todos y nos debería unir a todos mucho más. Para mí la dictadura no debería tener una grieta. En la película yo cuidé mucho que este documental no sea partidario. Sí, es político porque todo hecho es político, del ser humano desde que nacemos hasta lo que nos morimos, todo lo que hacemos es político. Es una historia humana, es una película que pone en la mesa hechos y los pone todos juntos, y si uno no siente empatía con esas víctimas, están en el documental, por ejemplo, las hijas de Azucena Villaflor o de Esther Balestino de Cariaga, fundadoras de madres secuestradas en el operativo de Astiz de la iglesia Santa Cruz. Como ser humano uno tiene que empatizar con la víctima siempre, y más con crímenes en donde el Estado estuvo involucrado, porque fueron terrorismo de Estado. Me conmueve también lo que le pasa a la gente cuando la va a ver, me conmueve ver a jóvenes que por ahí no conocían tanto, me pasa cuando también con gente que conoce mucho el tema, pero hay distintos prismas que no se acuerdan, cómo se publicaba en esa época determinadas cosas, o en los mismos 90, esos años de impunidad, cómo eso también nos marca como sociedad. Me parece que lo que está pasando hoy con el instituto es tremendo. Hay un presidente del Inca que no ve películas argentinas y que no le gustan, y lo que me parece es que no hay una escucha, no hay una comprensión de lo que logra el cine y lo que logra la cultura en la educación de la gente y en la identidad de un país.